Si es que aún me queda voz y si logro articular tu presencia, no te quiero hacer preguntas, solo una petición. Y si puede ser a solas, mucho mejor. Solo déjame mirarte cara a cara y perderme como niña en tu mirada. Y que pase
todos los que se van a sumar a esta transmisión. Bienvenidos a un contenido más, un programa más en esta semana de Encantado de Conocerme. Mi nombre es Elías, con el gusto de saludarlos. Les damos la más cordial de la bienvenida hoy en un tema muy interesante en el cual seguimos indagando y comenzando a este caminar del autoconocimiento como lo hemos venido recorriendo estas semanas. Aquí hoy, 29 de septiembre, en vivo desde las instalaciones de grabación de la parroquia Nuestra Señora de la Asunción. Los saludamos también detrás de cámara, saludamos a Edgar que nos está acompañando el día de hoy. Y tenemos grandes invitados, a los cuales vamos a presentar. Vamos a tener un programa de verdad espectacular, porque no saben qué interesante cosas vamos a aprender el día de hoy. Y sobre todo, pues con expertos en la materia, ¿no? Vamos a comenzar a presentar primero por las damas, aquí a mi lado izquierdo, a Natalia, que es estudiante de psicología, también que está ya en un proceso a punto de graduarse. Bienvenida Natalia, ¿cómo estás? Nuevamente aquí, encantado de conocerte. Hola, hola a todos y espero que disfruten mucho de la transmisión. Muy bien Natalia, ¿lista para el tema? Pues preparada. Preparada, muy bien, eso es muy bueno. Y también tenemos aquí a un debutante que nos acompaña aquí del grupo de jóvenes que ha estado ausente, pero qué bueno que hoy se anima a venir con nosotros, mi estimado José Jesús, Pepe Chuy. Chuy, tú dirás cómo quieres que te digamos. ¿Cómo estás, amigo? Como gusten, pues buenas noches. La verdad estoy algo emocionado y nervioso por estar aquí. Tenía los tiempos sin verlos, pero con la mayoría me conoce. Siempre con los amigos. Chepe, muy bien. Quise ser muy formal, pero No, está bien, está Chepe. Y pues estoy emocionado con el tema. La verdad, pues ahorita que llegué, los miré que estaban emocionados con los invitados. Entonces, pues siento que va a ser un tema muy interesante. Va a ser un tema muy interesante. Ya, espérense un poquito, ya saben más o menos cuál es el tema porque estuvimos compartiendo el flyer en la mañana, pero ahorita les vamos a adentrar más en ellos. Saludamos también a quien nos ha venido acompañando a lo largo de estas semanas y también que ya ha graduado de psicología. Le damos la bienvenida a Chuy, integrante del grupo de jóvenes. También, ¿cómo estás, Chuy? ¿Qué tal? Encantado de estar de nuevo aquí. Encantado, muy bien. ¿Listo para el tema? Preparado. Muy bien, eso es muy bueno. Y también aquí tenemos a dos invitados que no pertenecen aquí al grupo, a la parroquia, pero que nos llenamos de ganas y de orgullo que estén aquí. Estamos de manteles largos, la verdad. Primero queremos presentar a Armando, que hace 3 años se graduó de psicología. Y Salvador. El buen Salvador, y que nos platicabas que eres maestro, ¿verdad? Estás ahorita. Sí, yo doy clases en una preparatoria. De igual manera comparto la profesión con acá su compañero Jesús, de psicología. Egresé de psicología hace unos añitos. Muy bien. Sí. Muy bien, gracias por estar aquí, Gracias. estimado y Salvador, y gracias por compartir aquí con los jóvenes. Y pues bueno, ¿qué podemos decir aquí con Alberto? Muchas gracias por estar aquí, hasta que nos aceptó la invitación. Estuvimos invitándolo todas las semanas, era una agenda muy ocupada y hasta que nos aceptó la invitación, estimado Alberto. Bueno, aquí Elías no sabía que tuve COVID y me tuve que ir un mes a un pueblo y estuve allá reclutado un mes, pero bueno, ya estamos aquí trabajando para la pastoral y para Dios sobre todo, y muchísimas gracias por la invitación. Ya muy bien de salud. Ya muy bien, ya no los puedo contagiar. No. Aunque quiero, pero no puedo. No, muchas gracias Alberto, un gran amigo y sobre todo que acepta esta invitación para motivar a los jóvenes. A ti que nos estás viendo desde tu casa, esperemos que estés listo con tu cafecito, con tu té, no sé si ya cenaste, ponte cómodo porque vas a tener hoy gran aprendizaje. El tema del día de hoy es el ego contra el ser. Vamos a opinar todos sobre este tema, lo vamos a ir llevando conforme pasen los minutos. Es un tema muy interesante en el cual quisimos tocarlo aquí como base dentro de Encantado de Conocerme, porque a lo largo de estas semanas hemos hablado de todo la parte del autoconocimiento, ¿no? Desde quién soy yo, por qué me tengo que conocer yo, qué importancia tiene conocerme a mí mismo. Hablamos también de la autoestima, hablamos de los pensamientos, hablamos de las emociones, cosas importantes para conocernos, pero creo que este tema nos va a ayudar para dar ese saltito a lo que ya hemos compartido a lo largo de estas semanas. Hoy podemos dar ese pequeño paso hacia adelante para seguir conociendo más de nosotros.
¿Quién ha escuchado del ego y del ser? Vamos primero aquí yo le paso la palabra a quien guste, es totalmente abierta aquí la opinión. Vamos comenzando. ¿Qué es el ego, muchachos? Vamos, si les parece, si iniciamos con el ego. ¿Sí? Va. ¿Qué es el ego? A ver, ¿quién inicia? Bueno, pues, me atrevo a compartir. Adelante, no, por supuesto. Muchas gracias. Bueno, comprendo que desde la psicología, la concepción de la palabra ego sería algo más allá del yo. Sería, digámoslo así, la conciencia de la conciencia o la conciencia de una personalidad. Si en el yo recae la personalidad, el ego vendría a hablar de el reconocer que existe ese ser. Puede ser un ego idealizado, es decir, no acorde a esa realidad. Y ahí cuando podemos llegar a hablar e involucrar la postura de Borja Vilaseca, que a lo que tengo entendido, el ego sería la contraparte en esta postura del ser y el ego, como aquella parte dañina de la existencia. Sin embargo, bajo la perspectiva psicológica, el ego es esta conciencia de un yo. Desde una parte más como psicoanalista, ¿no? Exactamente. Puedo entenderlo, es correcto. Bueno, a mí me gustaría... Sí, qué bueno que lo mencionas. Bajo la perspectiva psicoanalítica, el ego es prácticamente lo mismo que el yo. Porque se interpretaba el yo-y, el yo-ego y el superego. Sin embargo, bajo otras posturas, de igual manera psicodinámicas, tiene que ver con la conciencia de ese yo. Bajo la construcción cognitiva, simplemente es un yo, de igual manera. Igual para a lo mejor poderlo simplificar, a lo mejor nos podemos remontar a su etimología, ¿no? Que viene del latín, que es sencillamente yo, ¿no? Así podríamos comenzar definiendo desde su etimología, que es yo, así sencillo. Ok. Sí, yo puedo dar mi opinión de otra área de la psicología que también habla del ego. Me gustaría hablar del ego y del ser juntos porque entonces para mí es muchísimo más fácil entenderlo así, probablemente para ustedes también. Pero entonces es una historia. Según la psicología transpersonal, que es otra área de la psicología, que habla más allá de la persona, si vamos a hablar del ego contra el ser, me parece bien como a definirlos complementariamente. Entonces, en esta historia, la historia es que nosotros provenimos del ser en mayúscula, que es Dios, ¿no? Que es el absoluto, el todo, la energía creadora, el hálito de vida de todo lo que existe, ¿no? Entonces, nosotros venimos de Él, somos creados de Él. Entonces, nosotros, al igual que todas las maneras de existencia en el mundo, o sea, tenemos esta esencia que viene del ser, que viene de Dios, ¿no? Como nuestra parte luminosa, nuestra parte sana, nuestra parte divina, mística, que proviene del ser, que viene de Dios. Entonces, cuando tú llegas al mundo, nosotros que somos personas, necesitamos agarrar todas estas herramientas que nos van a permitir existir en este mundo. Entonces, el ser humano llega al mundo mediante su mamá, ¿no? Entonces, desde ahí ya se convierte en un ser social, porque va a depender de otros seres humanos para que pueda seguir existiendo. Entonces el ego se forma justo para formar una persona individual, ¿no? Con características súper particulares, con pensamientos, intereses, necesidades que son específicas de esa persona, de ese ser. Sin embargo, esa persona comparte esencia divina con el resto de las personas, que es como su esencia mística, su esencia que proviene de Dios, ¿no? Entonces el ego sería aquella cosa que me diferencia del otro, ¿no? Esa personalidad, esos rasgos muy específicos que se van a ir formando por el lugar donde nací, por cómo me criaron mis padres, por cómo me fue en la escuela, qué aprendí, a quién conocí, etcétera. Todas mis experiencias se van a ir sumando, van a ir formando pues mi ego, mi conciencia individual, pues de una persona aparte y distinta a todas las demás personas. Creo que esa es como una definición que podríamos dar complementaria a las que ya he mencionado. Yo creo que es importante esta parte en la que Natalia aclara muy bien, es lo que tenía un conflicto yo con este tema del ser contra el ego, porque yo no los encontraba en contrapuestos, sino complementarios. Entonces ella ha definido muy bien, es el ser, la participación de nuestro ser con el ser supremo y la existencia, ya, el ser ya está.
Ahora, el ego, lo que me va a diferenciar de los otros seres, es lo que va formando mi historia, mi inteligencia, mis padres, son las características que le van a dar a este ser algo distinto, es el ego. Y lo que yo le vendría a poner, la parte negativa sería el egocentrismo, vamos a ponerlo así, ¿no? Pero yo creo que esas dos partes se complementan. El ser y el ego son un complemento, el ser la participación a la existencia y el ego las características de esta participación a la existencia. Entonces, ahora sí ya, partiendo desde ahí, pues ya acabamos el tema. Vamos a Buenas noches. Partiendo desde ahí, yo creo que es interesante pues descubrir pues cuál es el sentido del ego o cómo yo puedo ponerle una etiqueta moral a este ego, ¿no? Que más bien tiene una etiqueta moral sana. Es decir, yo mismo le comentaba a Salvador, el mismo Cristo maneja un ego, porque tiene una esencia, tiene una existencia, tiene una historia, tiene un carácter, tiene una manifestación. Y este ego nos hace partícipes de su ego. No partícipes de un egocentrismo. Cristo no se pone únicamente como centro. Cristo no se pone la historia, la iglesia, todo lo demás. La misma creación lo ponemos como centro. Pero Cristo viene a darse, a repartirse, a fraccionarse. Y en esta parte participa de un ego porque es su esencia, porque es su existencia. Y en este sentido pues entramos ya pues toda la cristiandad. Pero para mí pues el ego que va a ser, bueno, pues estas características que le van a dar a la esencia, ¿no? De la existencia a la que pertenecemos. Okay. Y bueno, si pudiera complementar un poquito lo que comentas, yo me imagino que a lo mejor esta contraparte del ego contra el ser, más que ser contrarios o estar en una lucha, ¿qué pasa con el ego? El ego es imperfecto porque mi historia es imperfecta, porque mis padres son imperfectos, porque entonces en mi camino de crecimiento, en mi camino de desarrollo, pues me enfrenté con personas que me trataron mal, me enfrenté con necesidades insatisfechas, me encontré con pues una serie de cosas que a lo mejor no fueron tan favorables, pero que sin embargo son necesarias para formarme quien soy yo en este momento. Entonces, de repente todas esas cosas crearon ciertas tendencias o me ayudaron a construir ciertas tendencias, ciertas defensas, ciertas maneras de comportarme que probablemente no son muy benéficas para mí y para el resto de personas con las que comparto. Entonces, creo que ahí es donde se pone en contraposición, no quiero decir en batalla, pero a lo mejor sí como pues, no sé, en debate con el ser, porque justo el ser es esta inclinación nuestra hacia lo positivo, a la vida, a construir, a lo luminoso, y a lo mejor este ego que fue formado en un ambiente que no es perfecto nos va a llevar a tendencias que pueden ser destructivas para nosotros y para las demás personas. Creo que ahí es cuando están como en contraparte, ¿no? Sí, de hecho, pues la esencia del hombre es el bien, y el hombre siempre va a buscar el bien. Aquí el problema es, el bien puede ser un bien errado o un bien equivocado. O sea, yo voy a beber bastante cerveza porque me quiero olvidar de mis penas, ¿no? Y él en el fondo piensa que ese es un bien, ¿verdad? Inclusive eso puede ser adquirido de manera cultural. Se nos enseña que tras un éxito obtenido puedes hacer una fiesta, puedes tomar hasta perder la conciencia. Y eso puede traer efectos devastadores, ¿no? A la salud, por ejemplo. Esta parte del ego pudiéramos hacerla similar también a la formación de la personalidad, aunado a de que la personalidad tiene su parte positiva y también su cierta parte negativa. Recordemos entonces que la personalidad viene de la palabra persona, que a su vez viene de la palabra máscara. ¿Qué quiere decir? Retoma la historia de las antiguas representaciones teatrales romanas, intentando representar las tragedias griegas. Esto quiere decir que estamos aquí en este mundo como un ser manifestando una existencia o un rol. Este rol puede tener dos papeles, carácter y temperamento. Temperamento lo heredado y carácter lo aprendido, lo que la cultura me enseña. Es ahí donde pudiésemos meter la postura nuevamente de este Borja Vilaseca, que hablaría del enneagrama. Bueno, complementando lo que mencionabas, efectivamente, pues persona viene de etimología también, ¿no? Y personalidad igual, y ahí se usaban en el teatral los roles.
el rol, que era donde decía cuál es el papel, y ahí viene también esta palabra que ibas a representar, ¿no? Y que a veces el ego, como bien dice Natalia, está más nutrido muchas veces del exterior, sobre todo en un inicio, ¿no? Principalmente cuando somos niños, antes de tener como esta capacidad de autocrítica, mucho de lo que somos es un resultado a lo mejor de lo familiar y de lo contextual, ¿no? Sin embargo, bien dice Natalia, y hace algo como muy interesante y a lo mejor, bueno, se dice que si ser y ego son complementarios. Yo incluso podría decir que el ego es inevitable hasta cierto punto, ¿no? Nunca de alguna forma quizás podremos librarnos 100% de lo que conocemos como ego, y es sencillo porque lo que somos nosotros, y es donde se diferencian, no solamente somos yo, nosotros no solamente somos yo, nosotros somos el resultado de un todo, somos nuestra familia, somos la gente que conocemos, somos nuestro país, no solamente somos nosotros, yo. De la sencilla forma en que nosotros no somos los mismos con unas personas que con otras, que en unos lugares que con otros, porque nosotros no somos solamente yo. Y eso es algo muy peculiar porque desde la filosofía existencialista se habla que surge un yo ideal, agreguémosle la palabra ego en vez del yo. Ego ideal es un ego ideal contra un yo real. Esta parte que soy en este momento contra la que quisiera ser, o sea, en potencia. Y esa potencia podría ser la plenitud del ser. Volvemos a lo mismo, ¿no? Se podrían complementar. El detalle es que en este camino, en este andar, existen estas piedritas. ¿Quieres compartir, Chepe? No, pues la verdad lo explicaron bastante bien, compañero. Yo no estoy tanto metido en la rama de la psicología, pero siento que quedó muy claro con esto que nos acaban de decir. Yo tenía otra perspectiva de lo que era el ego. Para mí el ego era como, bueno, al menos en mi caso, se vale, era como algo que queríamos o que queremos ser y no alcanzamos. Por ejemplo, puedo dar un testimonio. Claro. Yo me acuerdo que yo cuando estaba más joven, yo tenía el ego muy grande porque yo me sentía que era un bueno en un deporte que yo practicaba. Entonces al momento de hacer eso creé muchas expectativas, y cuando llegó el momento de demostrar lo que tenía que dar, no di pues perdí pues, y el ego, y de tanto ego que yo hice, me afectó demasiado a mí porque yo intenté estar algo que no era realmente. Entonces yo siento que ahorita que nos acaban de explicar esto, yo lo veía así, como que el ego era algo que queríamos ser, pero que nuestro ego nos lo hacía alzar de más. Precisamente, gracias Chepe por compartir, precisamente para los que también a lo mejor pensábamos esto, porque me incluyo, también para no crear esa quizás confusión, es diferente el ego que menciona Chepe, ¿cierto? A lo que estamos hablando, ¿o no? Más que diferente, es una construcción social como de este concepto, ¿no? Porque entonces dicen, no, pues este vato tiene un ego muy grande, o este es muy egocéntrico, o El uso que se le ha dado de manera coloquial. el uso que se le ha dado de manera coloquial, pero sin embargo tienen relación, porque si escuchamos bien lo que dijo Chepe, tiene muchísima relación con lo que mencionó Salvador. Entonces, lo que él tenía dentro de todas sus expectativas y pensamientos de lo que debería y quería ser, lo que estaba sucediendo realmente y la distancia que existía entre esas dos cosas que causó el conflicto que él tuvo cuando no llegó a ese punto, ¿no? Entonces, creo que esa es parte de las cosas, desde mi punto de vista, es parte de las cosas que hacen del ego como una parte conflictiva, entre comillas, del ser, ¿no? Okay. A mí me viene antes ahora la pregunta si el ego, entonces hay ego positivo y hay ego negativo. Es pregunta, ¿no? En lo personal discrepo, yo sigo reconociendo ser y ego como cosas opuestas, inevitables, no obstante opuestas. Yo me voy de otras perspectivas más filosóficas. Yo me refiero a un ego negativo, podría ser como el resultado de toda esta educación que me dieron mis padres o mi familia, que a lo mejor el tío, el papá, la abuela, todos son rateros, ¿no? Entonces al hijo le vienen heredando esta misma, te debo todas las farmacias de Guadalajara, ya de que Américas tú los vas a robar esas, y yo robo las de acá de... Entonces, como que el sentido ¿Qué conoce? No. Aquí las proyecciones. Yo simplemente caigo como el resultado de lo que Natalia dice, que me gustó la idea, pero que lo quiero afinar. Entonces podría ser
que hay como un ego negativo en el que es el resultado de todas estas formaciones de mi historia negativa. Entonces, esta persona sí tiene un ego, pero es un ego negativo porque lo que se dedica es a dañarse a sí mismo y a dañar a los que están a su alrededor. Ese sería un ego negativo. Un ego positivo es que tienes una historia muy sana, muy limpia, en la que te han enseñado a estudiar, te han enseñado a trabajar honestamente y al final siempre tú tratas de sobresalir sanamente y tratas de que los demás sobresalgan sanamente. Entonces ahí es donde yo me refiero. Puede que exista un ego positivo y un ego negativo, o el ego negativo vendría a ser egocentrismo. Fíjate que yo manejo la práctica clínica del enfoque cognitivo-conductual, sin embargo, me gusta también la parte de la filosofía que no necesariamente habla desde la perspectiva que yo manejo. Ejemplo, el Pedro de Platón, donde dice que existe una persona que está siendo llevada de alguna manera por un carruaje, y este carruaje está siendo llevado por dos caballos, uno blanco y uno negro. El cochero, esta persona, es la que le da la dirección o la firmeza para que no se desvíe más el peso hacia una dirección. El caballo negro, que sería esta parte de los instintos, los impulsos, la parte del complacerse a sí mismo, la parte negativa inclusive, que podría dañar a otros o a sí mismo, y el caballo blanco, que es la parte más sublime, la parte más estética, el cuidado de la moral. Entonces este cochero tiene que cuidar que satisfaga sus necesidades, pero a la vez Sin perder la moral. cumpla el criterio de estar en una sociedad. Es estar inmerso. Y bueno, de ahí yo bajo Sigmund Freud a sus posturas, por eso hablamos del ello, el yo y el superyo. Les digo, no es que comulgue con, pero no estoy peleado y sirve para explicar cómo un ego, pudiese tener ambas características. Yo pienso, genial, porque Platón es genial, entonces mi modo de a Platón, no, me entiendo con la jurisdicción jamás. Estás equivocado. No, pero a lo mejor algo con lo que yo sí me cuesta trabajo, o más bien, algo que yo intento conscientemente hacer es no separar tan polarmente lo bueno de lo malo. Entonces, en ese sentido, cuando hablabas de un ego positivo y un ego negativo, yo lo llamaría como un ego imperfecto, porque yo creo que la vida de todos los seres humanos ha sido imperfecta. Usted ha tenido unos padres preciosos que te dieron todo lo necesario, pero entonces algo te faltó, ¿no? O sea... A mí me gustaría complementar esa parte desde la terapia racional emotiva. La terapia racional emotiva dice que existen creencias irracionales y estas tienen un carácter biológico. Es decir, el ser humano tiene una predisposición ya de naturaleza a la irracionalidad, a pensar de manera catastrófica, tremendista, y generalizarlo a su persona, hacia los demás y hacia el mundo. Qué bueno que lo metiste, porque dije, si no, aquí ahora voy a hablar de lo mío. Así que bueno, Y hacia el mundo. vamos a hablar de todo por aquí. Entonces, ¿a qué voy? Todo está en un mismo individuo, tanto la irracionalidad como el poder actuar a favor de los demás y a favor de uno mismo. Ojo, ese carácter natural que el ser humano lo va llevando también hace un despertar de conciencia en el individuo de ese daño hacia otros y hacia sí mismo, y le hace ver que tiene el potencial también para mejorar. Es decir, podrás tener unos padres con doctorado, postdoctorado, tu hermano que está también estudiando en Harvard, y tú, por azares de destino, que le llamamos, Sí. que nada de destino tiene, son cuestiones que traes en tu cabeza, terminas yéndote hacia otro camino. Esta irracionalidad, y que está con sus ciertas categorías. Y yo creo, como intentando, ¿cómo se llama el autor que Borja Vilaseca. Vilaseca, si quieres decir. ¿No? yo no conozco ese autor? Nosotros sí lo conocimos. Cuando me dijeron que el tema iba a ser referente a esta. Ok. Como intentando unir ese tema como para dar a entender mi punto de vista. Entonces, este autor que no conozco habla del eneagrama, pero conozco otros autores que también hablan del eneagrama. Entonces, ¿qué sucede?
Mi historia es imperfecta. Mis papás pueden ser preciosos con el amor más puro y gigante del mundo, pero mi historia va a ser imperfecta porque algo no sucedió. Una necesidad no fue satisfecha. O sea, real o imaginariamente, pero no fue satisfecha de alguna manera. Entonces, un maestro una vez en la universidad lo explicó de manera preciosa y quiero dar como el ejemplo un poquito gráfico de cómo lo tengo en mi mente. Imaginemos que cuando nacemos descendemos del ser en mayúscula del absoluto de Dios, de la luz, etc. Venimos, imaginemos que somos un círculo de todas las posibilidades existentes de la existencia. Entonces nosotros nacemos de una madre, de un padre, en una ciudad, en un país, en un continente con características súper específicas. Entonces todo ese contexto en el que nacimos nos va enseñando qué se puede y qué no se puede, qué es adecuado y qué no lo es. ¿No? Nos va enseñando que, no sé, va a depender de nuestros padres, ¿no? Pero que a lo mejor para conseguir algo tengo que hacer esto y para no conseguir algo tengo que hacer esto otro. Nos enseñan todas estas ondas. Entonces, de ese círculo de posibilidades que somos, entonces se va delimitando como en una mancha. Imaginemos el círculo, entonces dentro de ese círculo de posibilidades hay una mancha de las cosas que nos enseñan que son permitidas, que no lo son, y las cosas que deberíamos o no hacer. Entonces, esa mancha es el ego, es la formación de lo que yo soy, mi concepto de persona con toda la construcción que yo tengo desde que nací. Entonces, ese ego tiene tendencias a reaccionar de cierta manera ante ciertas situaciones, tendencia a querer conseguir ciertas cosas de ciertas maneras, ¿no? Entonces, en este sentido, más que hablar de un ego positivo o un ego negativo, hay un ego imperfecto. Un ego imperfecto que, no sé si llamarle la cura, pero al menos sí la redención, esto que es la palabra. Bueno, que no sé, de alguna manera, una manera de guiarse es justo la conciencia, ¿no? La conciencia de que yo tengo esta tendencia, de que ante este tipo de situaciones suelo reaccionar así o así. Entonces, si yo lo hago consciente, puedo elegir antes de reaccionar. Entonces, aquí es donde meto al enneagrama. Bourdieu, que fue el iniciador de este tema del enneagrama, él dividió a las personas en 9 tipos de personalidades, con 9 tipos de tendencias diferentes. Uno tiende más, por ejemplo, a querer controlar todo, otro tiende más a soltar y que todo sea así como a la y se va, otro tiende más a estudiar muchísimo, otro tiende más a descubrir nuevas experiencias. Cada una de las personalidades que él describió y que a lo largo de la historia, pues distintos autores fueron tomándola y como que agregándole cosas y un montón de cosas que en este momento para mí, a pesar de no ser como un paradigma súper científico, para mí es súper válido porque muchos autores pues han clasificado a las personalidades y esta es simplemente otra clasificación. Pero entonces en esta clasificación se describen tendencias de las personas que fueron entonces estas tendencias nos pueden llevar a construir o a destruir. Creo que ahí es el ego bueno o el ego malo, que no me gustaría llamarlo así. Un ego imperfecto que puede tender a esto, sí, o que puede tender a esto. Y la conciencia va a ser la diferencia de para qué lado te vas, ¿no? La conciencia va a ser la diferencia del cochero a qué caballo te da más. Sí, inclusive esta misma perspectiva dice, tanto lo bueno como lo malo sale de un mismo individuo. Entonces no podemos decir que un individuo sea totalmente bueno o totalmente malo. Simplemente usa su razón, sus instintos y los recursos que tienen. Exactamente. Es como dice un autor, el problema no es que sea bueno, sino mejor que los demás. Yo tengo una pregunta. ¿Ustedes no pudo dar? Adelante. Pero es para ustedes, que son especialistas también. Todos son especialistas mismos. Hay gente en casita. En los comentarios. Ay, hagan sus preguntas. Ay, ¿cómo se llamaba lo que dijeron que era el enneagrama? El enneagrama. Sí, Ajá. digamos. Mi pregunta es, dice que el autor describió 9 personalidades. Esas 9 personalidades son las que, por ejemplo, supongamos que yo tengo una Triunfador. El triunfador. Es lo mismo. Entonces, mi pregunta es, ¿las personas nos clasificamos solamente en esas 9 o podemos tener otros más, 2 o 3 o solamente en esas 9? Tendrías que estar bajo la concepción con la que tú estés evaluando al individuo. Como bien decía aquí la compañera, digo compañera de costumbre, pueden existir diferentes categorías. Por ejemplo, la mayoría de los autores dicen que son 5 categorías, no 9. Entonces, bajo la óptica que tú estés tomando,
al individuo, es el término que le vas a dar. Al fin y al cabo es un término. Además, son los que tienes como un poco más marcados. O sea, puedes Exacto. tener un poco manchitas de algún otro, pero son los que más resaltan. Como una Todos pobreza tenemos, total. todos tenemos un de todos. Volvemos a lo mismo, ¿no? No hay algo totalmente definido en una persona. Es como este tema de caracterología que te mencionaba, ¿no? Hay un tema de caracterología que habla pues del pasivo, del sanguíneo, que no totalmente todos son puros, sino que tienen manchitas unos de otros, pero por el que más te inclinas es por el que tiene ciertas características. Ándale, y volvemos a hablar que eso es un elemento del colérico sanguíneo, el melancólico, el flemático. Eran los 4 temperamentos más básicos que había propuesto Hipócrates, por eso es lo mismo. Esa parte del temperamento se hablaba que era lo heredado. No dejemos de considerar la parte del contexto, que era el carácter. Que es una suma de ambos al final. Sí, Exacto. No de la misma. Bueno, pues, a ver. ¿Quedó clara tu pregunta? Sí, quedó claro. Entonces, por ejemplo, todos tenemos poquitos de todo. Entonces ahí en sí no existiría el ego bueno. No. Ella, como lo dijo ella, es un término muy sano, un ego imperfecto, o sea, sin título moral. Bueno, malo, positivo, negativo, no. Un ego imperfecto. De hecho, creo que eso que alcanza como a juntar todas las ideas. Y bajo un modelo de psicología cognitivo-conductual, prácticamente lo que se evalúa no es como el decir, él es bueno o es malo, es la conducta, si le resulta funcional o disfuncional en la vida. Y claro que se comporta con relación a lo que interpreta, qué es lo que lo llevó. A interpretar eso. Exactamente. Más allá de, y le quitamos el carácter de bueno o malo, es funcional o disfuncional esa conducta en su vida. Por ejemplo, si yo soy deportista, puede ser funcional que consuma a lo mejor 3.000 calorías, 3.500, pero ¿qué tal si Sí, soy Sí, aquí tengo aquí al lado, no se puede estar, yo soy de las mismas calidades que yo. Es funcional para mí, perdón, a mí ya no puedo funcionar para el modus operandi. Sin embargo, para el modus operandi de mi colega, no lo va a hacer. No va a hacer. De igual manera, si él sabe tocar un instrumento y ya lleva años practicando, le dedica 5 horas a la música, imaginemos el piano. Yo quiero practicar 5 horas y no 14 los dedos porque nunca lo he utilizado. Entonces, tiene que ver también con el contexto. Muchas gracias, pues me contestaron la pregunta que tenía. Espero que lo que estén viendo se hicieron la misma pregunta que yo. No sé nada. Si tienen preguntas, háganos saber, aquí estaremos muy atentos. Y antes de ir al corte, estuvo fantástico todo lo que nos compartieron, la verdad. Al final me gustaría que cada quien hiciera un resumen o una conclusión, pero vamos por partes. Concluimos entonces que el ego y el ser no están peleados, sino que son complementarios. Sí, Jesús creo que no comparte mucho eso, No ¿verdad? es como que se tengan que complementar, Son parte Son parte de una misma, como dos caras de una misma moneda, me parece. Y digamos que cuando el ego surge, lo que también mencionaba Borja es que es el momento del nacimiento, porque el momento en que estamos en el vientre, estamos conectados con el ser, y al momento del nacimiento existe esa herida, nos desconectamos, esa separación, y ahí comienza a alimentarse el ego a lo que somos ahora, entre todas las circunstancias, cultura, papás, salud, Que esa es una definición muy propia de él, porque existen otras definiciones que son mucho más válidas. Ese es el nombre de todo. Entonces que el ego se va construyendo, se va creando, es como una pirámide que va creciendo, y esa pirámide se va blindando y va teniendo mecanismos de defensa, por si la quieren sitiar o quieren invadirla, tiene esos mecanismos de defensa a los cuales nos pueden quizás no ser muy favorables. ¿Cuáles son los mecanismos de defensa de los cuales tenemos que prestar alerta? Por ejemplo, si a alguien, una persona le mintió en algo muy importante, pues su mecanismo de defensa es que ya no va a creer en las personas. ¿O cómo podríamos explicar eso? Antes de pasar por irnos al ser, porque me gustaría que también hablara mucho del ser, ahorita creo que fue más del ego, pero creo que es interesante saber cuáles son los mecanismos de defensa del ego y saber detectarlos. Hay mecanismos que ya están como en un libro de psicoanálisis normalmente, que son los mecanismos de defensa como
como tradicionales y ciertamente, como tú decías, son esta manera del ego de la persona pues ahora sí, de protegerse, ¿no? De protegerse de situaciones que le generan ansiedad, que le generan, pues sí, ansiedad, esa es la palabra. Uno de los más comunes, por ejemplo, y complementando lo que dice, es más como la proyección, ¿no? De, te proyectaste, cuando dices algo que realmente era tuyo. Ojo, no bajo todas las ópticas de la psicología se utiliza el término mecanismos de defensa. En el caso cognitivo-conductual utilizaríamos un término que se llama estrategias compensatorias, que estrategias tienen su bagaje cultural en su mente para responder a un entorno. Seguimos hablando de lo mismo, nada más, términos diferentes. En el sistémico a lo mejor lo llamaríamos resistencia de un sistema a través del cambio. En algo humanista a lo mejor bloqueos. Yo creo que es muy bueno esto que están haciendo ellos porque ya se están definiendo según la psicología con la que trabajan. Y a lo mejor los que están allá atrás, en la pantalla, a lo mejor algunos puede que no conozcan que la psicología tiene bastantes ramas. Entonces sí me gustaría, para que sea más fácil los que están del otro lado, que lo entiendan, ¿no? Él trabaja un tipo de psicología, el otro y ella otro. Entonces, nomás para que sea un poquito más claro y respondiendo a lo que ahora voy a agarrar el papel de aquí de moderador, nomás como para calmar las aguas, ¿no? Y decir, para poderle contestar la mejor a Elías, es decir, bueno, ¿tú qué psicología trabajas? Cada uno que diga y que le explique un poquito a la gente para que sepan por qué estamos respondiendo con tantas disyuntivas de la psicología, que a lo mejor nos van a decir, bueno, pero él dice de psicología y ella dice sí, pero hay diferentes ramas. Entonces, como para podernos dislucidar a los que no muy enriquecedor, ¿no? Una rama en concreto. Que están aquí, por ejemplo, inesperados. De hecho, la mayoría de las personas creo que se imaginan al psicólogo trabajando en un diván, atendiendo a una persona, escuchándole y demás. Bueno, creo que ese es más como un modelo o un enfoque que sería psicoanalítico. Ese es el más conocido. Sin embargo, existen a raíz de él los demás enfoques clínicos, que serían el gestal, el sistémico, el humanista, el conductismo, salió también una protesta, el cognitivo-conductual. Su servidor está ahorita haciendo la maestría en el enfoque cognitivo-conductual. A lo que escucho mi colega. Sistémico. Y yo, bueno, apenas estoy en la licenciatura y tiene un poquito de todo, pero tiene tendencias transpersonales y humanistas. Y la Iglesia Católica hace opción por el humanista, ¿verdad? La psicología humanista, la Iglesia hace más opción por este tipo de psicología, y desde la filosofía, la Iglesia hace opción por la filosofía aristotélica tomista, es decir, realistas moderados. O sea, no creemos solamente en una resurrección, sino que también creemos en el dolor que existe cuando alguien muere. O sea, no es como absurdamente que le lloras a tu difunto si sabemos que va a resultar. No, tranquilo, se le está doliendo que murió. Entonces, desde este enfoque psicológico decimos, bueno, actuamos de manera humanizante y humanizada para poder llegar a esta trascendencia. Entonces, la Iglesia, ¿por cuál opción hace la psicología? Por el humanista. Algo que quisiera hacer énfasis, por ejemplo, dentro del modelo que yo manejo y me estoy formando, es que muchos son decir, oye, pero yo he escuchado de psicólogos cognitivo-conductuales que utilizan estrategias hasta de un gestal. Sí pasa, y no está haciendo barbaridades. Lo que pasa es que la explicación teórica que di, por ejemplo, con la terapia relacional emotiva, son fundamentos de la segunda generación. Existe una tercera ola que ya no se llama coloquialmente terapias de tercera generación, les llaman terapias contextuales. Estas terapias contextuales lo que hacen es abordar al paciente con un fundamento conductual, sin embargo evocando también un poquito cuestiones humanistas, cuestiones psicodinámicas o psicoanalíticas, inclusive gestálticas. Eso es lo. Si pudiera decir algo para aclarar, porque quise posicionar a una persona que no tiene idea de psicología, escuchando todo serio, es como de, no entiendo nada de lo que están diciendo. No entendí nada. Hay un libro que leí que dice, en psicología hay muchísimas ramas, puede ser súper distinto y me refiero radicalmente distinto la manera de trabajar del psicólogo dependiendo de su formación, ¿no? Dependiendo del paradigma de la concepción que tengan del ser humano, ¿no? Va a ser muy distinta, ¿no?
dependiendo de su formación. Hay un libro que decía que cuando un psicólogo recién egresado o recién formado en cualquiera de las ramas está súper marcada como su técnica en eso, un cognitivo-conductual va a ser como muy marcado, es un gestal muy marcado, un psicoanalista, así, ¿no? En todas las ramas, que hay muchas, y la idea no es explicar las ramas. Pero entonces decía que este autor, que con el paso de los años, mientras más pasaban los años y más experiencia tenía el terapeuta, más se parecían entre sí las maneras de abordar a la persona. ¿Por qué? Porque al final de cuentas es el encuentro de un humano con otro ser humano, ambos humanos con un ego imperfecto, ¿no? Entonces, desde ese sentido, todas estas cosas que estamos como mencionando de las distintas ramas, así, son teorías, son paradigmas psicológicos, son maneras de ver al ser humano y sus conductas y sus manifestaciones, pero que al final de cuentas radican en lo mismo, el ser humano, que al final de cuentas todos compartimos la misma esencia de ser humanos. Entonces, es como nada más. No, y aprender que esto que estamos diferenciando este tipo de psicologías, podemos llegar a una parte de la pregunta de él, o sea, el ego tiene mecanismos de defensa, bueno, cada quien va a proponer, es una propuesta, no es que así tenga que ser, cada quien va a proponer algunos mecanismos de defensa y a lo mejor yo desde la filosofía aristotélica tomista, a lo mejor desde lo humanizando y que sea más humanizante, como complementar, ¿no? Pero todas son propuestas. Ninguna es ley para que se tenga que cumplir. Y esa es la sabiduría, abrirse a... Sí, claro, oye, bueno, o sea, eso da un conocimiento y nos abre a todos a decir, es que estoy pensando mal, cuando yo me caso con una psicología, entonces empiezo a catalogar a otros. Cuando tengo estas puertas abiertas, entonces comienzo a decir, bueno, no, quizá este es mi método de defensa, o quizá este es mi método para ayudarme, cada quien irá acomodando según su caminar con algún enfoque psicológico, ¿no? Y ahí es cuando a lo mejor nos salvamos del ego disfuncional y del ego funcional, ¿no? Incluso como psicólogos y bueno, vamos a Bueno, en conclusión, luego no hay que espantarnos de él, Es parte de él, no hay que satanizarlo, no hay que moralizar, nada. El ego es parte de aceptado, asimilado, confrontado y vivido. Y como visto desde el punto de vista transpersonal o a lo mejor un poquito como más espiritual, que lo más, no sé si llamarlo sano, pero a lo mejor podría ser muy planificante trascenderlo. Si bien yo tengo necesidades necesidades muy propias de ser humano, muy relacionadas con mi historia, puedo trascender esas necesidades, entonces puedo ser para mí y para otras personas mi mejor versión, ¿no? Y me recuerdo también aquel pasaje, perdón, de la Biblia que dice que hay un tiempo para todo, hay un tiempo para destruir, es parte del ser. Hay un momento para hacer de una forma, hay un momento para hacer de otra, de qué depende, si es funcional, si creemos que es bueno, si ya cambia nuestra forma de pensar, ya creemos que es mejor algo diferente. Claro, al fin y al cabo, la personalidad nunca se termina de formar. Lo único constante es el cambio. Heráclito de Éfeso. Amén. Amén. Estamos de acuerdo. Y tenemos una noticia. Este tema de ego y ser se dividió en dos programas, entonces la siguiente semana podremos hablar y profundizar más en el tema de las personalidades, el drama, como quieran compartirlo, pero ahorita vamos a hacer un corte y quisiera que nos enfocáramos, ahorita hablamos del ego, un tema muy controversial y todo, pero habláramos del ser. El ser es lo que nos acerca a la santidad. Pero vamos a un corte y regresamos. Y nos da tiempo para discutir. Ya regresamos.
Estamos de regreso aquí, encantado de conocerlos. Si ustedes hubieran escuchado el debate todavía que se puso aquí en los cortes comerciales, les hubiera encantado estar aquí escuchando a estos grandes expertos. Escucharon para ser santo de Ser. ¿Y por qué pusimos este canto? Y ahora vamos a hablar de Ser. Me gustaría que aquí también compartieran su punto de vista, su enfoque. Pero también nosotros comenzar de lo siguiente. Cristo nos hace una invitación: sean perfectos como mi Padre es perfecto. Nos invita a la santidad. ¿Qué nos lleva a la santidad? Conectarnos al ser. El canto decía que para ser santo hay que estar un poco loco de amor, hay que ser como niños, hay que reír y cantar, hay que ser alegres. Aquí este canto nos compartía un camino de situaciones que podamos con nosotros llevar día a día y que nos lleven a la santidad, esa perfección a la cual Jesús nos invita. El ser nos invita o nos lleva a la santidad. ¿Qué es el ser? No, pregúntese. Yo me he aplicado. O bueno, yo en mi caso, igual mi testimonio, yo creo que sí, me da el éxito. Y comenten, por cierto, de que comenten, Vámonos, Recio. porque al final vamos a leer sus comentarios por si tienen alguna duda. ¿Y para quién? Pueden decir para quién quieren una pregunta. Adelante, Chepe. yo siento que en este tema, pues siento que vamos relacionados a que, o bueno, para mí el ser vendría siendo pues Dios, ¿no? Que es el que, bueno, para mí siento que es como el centro de todo. A pesar de que lo comentaste, me desvié en el tema, pero sí que lo comentaste por ahí. Y ahorita en los comerciales ustedes te comentaban que era muy difícil definirlo como tal. Entonces pues a mí sí me gustaría escuchar sus puntos de vista, porque para mí ese sería el ser. Bueno. A ver, ¿quién es el valiente que va a comenzar? Yo antes que yo quería hablar. Sí. Antes de intentar definir el ser, quiero decir algo. Yo creo que utilizamos la palabra ser como para aludir a un modo de existencia. Decimos los seres humanos, los seres vivos, los seres shururu, ¿no? Entonces es como para aludir o intentar definir, poner una palabra a un modo de existencia, a una manifestación de existencia. Entonces yo creo que es diferente, que yo creo que nos vamos a meter en más problemas, pero el ser en minúscula y el ser en mayúscula, ¿no? Entonces el ser en minúscula vendría siendo, desde mi punto de vista, una manifestación de existencia, ¿no? Que puede ser un ser humano, un ser vivo, un ser, no sé, una manifestación de existencia. Y que no se limitaría a una existencia física, material, porque si no ya estaríamos quitando la parte profunda, exactamente. Sí, una existencia, ¿no? Entonces, probablemente el ser en mayúscula sería, desde mi punto muy personal de vista, es que así lo tengo en mi mente, estoy intentando usarlo en palabras, la esencia o el hálito de vida de aquella existencia viva, ¿no? O sea, desde mi punto de vista, el ser en mayúscula, que coincido con lo que dijo Chepe, que es Dios, es justo este hálito de vida, el absoluto, la luminosidad, esta esencia viva que da el hálito de vida a todas las demás maneras de existencia. Y todas estas maneras de existencia van a ser justo manifestaciones de este ser en mayúscula, de diferentes maneras, porque tanto se manifiesta en los seres humanos como en las plantas, como en los animales, como en el cielo, como en los astros, como en todas las maneras de existencia donde Él está presente, que desde mi punto de vista es en todas. Entonces, se podría decir que es como este hálito de existencia, este hálito de vida que da vida a otras maneras de existencia. ¿Y qué es la vida? No más que de vida, que es la Palabra vida. de Dios. Es Pues la te toca decir. A mí me agrada esta parte del término existencia vinculado al ser. Por ejemplo, quería mencionar a San Agustín. San Agustín de Hipona, que él se cuestionaba, él como teólogo se cuestionaba como filósofo. Decía, ¿cómo puedes estar tú en mí siendo yo tan pequeño y siendo tú tan inmenso que estás en todos los lugares y a la vez estás aquí? ¿Cómo puedes hacerte tan pequeño para caber en este lugar? O sea, ¿cómo es existencia plena
ya lo diría más aquí lo común, como un primer motor generador de todo lo demás, puede estar en un solo individuo. Esa existencia, o algo lo mismo, no meramente material, que se mete o que está en una existencia meramente, bueno, no meramente material y a la vez espiritual. Yo creo que sería interesante no solamente hablar de este ser cristianizado, que yo lo que veo que nos estamos reduciendo a eso. Yo creo que es un tema para jóvenes y los jóvenes tienen que tener como más elementos, ¿no? Y este se está reduciendo mucho al ser absoluto, que es Dios, cristianamente hablando. Pero ahora podríamos hablar como desde otro punto, que yo no tengo la respuesta, yo no me estoy apretando el truenito, pero yo creo que sí es importante que ustedes jóvenes y nosotros investiguemos como otro sentido de ser. Porque siento que estamos hablando de un ser muy cristianizado, que yo también opto por esa opción, pero que si es bueno ampliar la idea, es muy bueno. Porque yo creo que aparte de la participación de un ser absoluto, que es la idea cristiana de los católicos, también tiene que existir otro sentido de ser, fuera de la idea cristiana. ¿De ser en mayúscula? De ser en mayúscula. De ser en mayúscula, fuera del sentido cristiano. Yo pregunto. Pues la mejor postura, bueno, en lo personal que más me agrada es la que a lo mejor expresaban los judíos en el tabernáculo, donde ponían dos ángeles inclinados y en medio una vena. Era la mejor forma en que los judíos podían representar quién era Dios, quién era Yahvé. O sea, ¿cómo que lo representas? ¿Con qué Pero al final también viene siendo porque nosotros somos herederos de los judíos cristianos. De hecho, hasta el nombre, ¿no?, de Yahvé, las dos, la primera y la última, que no tienen una pronunciación, podemos hablar de esta nada que la verdad. Y viene del hebreo, que es un análisis de la respiración, ¿no? Es este Yahvé, venido del aliento, y que se va al Ser Supremo nuevamente. O sea, participamos de ese Rúa de Dios, que es el aliento de Dios dado al hombre, ¿verdad? Nosotros católicos expresado en el bautismo. Y entonces a lo mejor se entraría el tema de la santidad, pero ya entendiendo pues el ser como ser absoluto, participamos de esa existencia y la iglesia hace de una manera física este evento con el bautismo. Y ahí está el aliento de Dios. Es por eso que a los niños se les bautiza en la coronilla, como dicen, para que el niño abra la boca, que ahorita los niños ya ni abren la boca, abra la boca y aspire, y ahí entra el rúa de Dios, el aliento de Dios. El Ser Supremo lanza el aliento y el niño jala el aire, es cuando llora. Y creo que sí, estamos haciendo una pregunta relativamente imposible de qué es. Sí. Creo que al tener que plantearnos eso, creo que ya perdí. Justo es lo que iba a compartir. Yo creo a nuestras experiencias y al lenguaje. Porque entonces, si vamos a hablar del ser en mayúscula, que es imposible de definir, cualquier palabra va a quedar súper absurda a un lado de lo que es el ser. Sí, claro. ¿No? Pero me encanta, por ejemplo, Jesús hablaba en parábolas para que la gente pudiera entender. Entonces hay no sé si sea parábola, pues por una manera que una maestra nos explicó que tiene como tendencias como budistas, que podríamos hablar de otra manera, de hablar del ser, que se me hace muy interesante. Ella decía, en una analogía, el ser es el océano, la inmensidad del océano, ¿no? O sea, lo abrasador, la inmensidad, todas las palabras que gusten para describir el océano. Entonces, del océano, pues hay movimiento, ¿no? Hay energía dentro de ese océano y surgen olas. Las olas son manifestaciones de existencia del ser que salen, tienen su forma, se manifiestan y regresan al ser. Entonces, desde la psicología transpersonal se dice que está el ser, nos desprendemos del ser, vivimos una vida humana, nos individualizamos para regresar al ser al final, ¿no? Y para los budistas o para los hinduistas, este es un ciclo, ellos creen en la reencarnación. Entonces, ¿qué pasa? Yo desciendo y me separo del ser, me convierto en un ser humano, vivo ciertas experiencias, en función de las experiencias que viví, ellos le llaman karma, pues entonces yo regreso al ser, y cuando me vuelva a manifestar, o sea, cuando salga una nueva ola, va a ser otra manera diferente de existencia,
existencia, y se supone que mientras más pura o más sana sea tu manera de existencia, pues más pura y más sana va a ser tu nueva manera de existencia hasta que llegue un punto donde ya no bajas, te quedas en la existencia absoluta, en la existencia mayúscula. Es que es súper complicado definirla, y a mí esa es una manera como que se me hace súper interesante, porque entonces como que no lo definimos como a una persona o como en un rubro o en una categoría, sino como en una inmensidad indescriptible, pero que sin embargo de esta inmensidad indescriptible surge la existencia. Más bien, de esa inmensidad indescriptible, cuando se manifiesta es cuando surge la existencia. Y es algo que me gustaría comentar y aclararlo por si existen personas que a lo mejor no profesan la misma experiencia que nosotros. Lo que mi compañera está haciendo es hablar de un ser con palabras mayúsculas vinculado a un ser con minúsculas, conectándolo con la espiritualidad independientemente de la fe que profesen. Recuerden que espiritualidad y religión no es exactamente lo mismo. Y también otra cosa que es importante resaltar, esta visión tiene un carácter más oriental. Recuerden que también existen otras perspectivas, seguimos hablando de perspectivas, no estamos hablando de una verdad. La perspectiva de la cultura oriental, por ejemplo la de Platón. ¿Qué decía Platón? ¿Recuerdas? Estoy maquinando lo que yo voy a decir. Del mundo sensible y este mundo... Al mundo de las ideas. Exactamente. Sí. El intangible que es el mundo de las ideas, exactamente. Que somos un reflejo en este mundo sensible de lo que existe en esas ideas. En la idea del ser supremo. En ese ser supremo. Entonces, volvemos a lo mismo. Es lo mismo que nosotros hacemos. Esto, antes de ser un mes abajo, estuvo en el pensamiento de antes, de una persona, perdón, y ahora pues ya, ahora lo podemos tocar, ¿no? El escritor igual, el ventilador igual, o sea, estuvo en el mundo de las ideas y ya pasó a este mundo. Y traduciéndolo a este mundo de las ideas, probablemente ahí esté el ser en mayúsculas. Y es curioso, ¿no? Porque se habla a veces como, bueno, a lo mejor hay discrepancia, pero ¿en qué momento nosotros dejamos de ser parte del ser, ¿no? Porque aunque esta madera ya no sea de un árbol, si alguna vez la creó Dios de alguna forma, aún siendo banco, sigue de alguna forma teniendo la esencia de Dios. Exactamente. Así que realmente en qué punto dejamos de... Es por eso que nosotros como iglesia decimos que el hombre no crea, sino que recrea. Porque nosotros como humanos pues no podemos crear nada, pero sí podemos recrear. Ajá, y no inventa, descubre. Exacto. Y bueno, yo creo que aquí esta parte que dijeron ellos dos ya es una parte del tirito o del tronito que aventé yo. Que dije yo, hay otro tipo de definir el ser, sí, de manera oriental, como fuerza motora, para no decir la fuerza del mar, no la sobre todo, como fuerza motora. Hay una fuerza. ¿Cómo se llama esa fuerza? No sabemos. Es una fuerza que impulsa, es la fuerza que impulsa. Es la fuerza. El mayúscula. De manera occidental, como un ideal. O la fuerza que impulsa tiene nombre de manera occidental. Y para nosotros es Yahvé. Es Dios. ¿No? Que no es un nombre propiamente. Que no es un nombre, es un término que a través de los siglos y que nuestros padres mayores, los judíos, nos heredan. ¿No? De su profesor que Yahvé es un fracaso al intentar ponerle nombre. Así decía ese profesor, Yahvé propiamente es un fracaso del humano al intentar definir quién es Dios. A lo mejor fue como un acuerdo porque dicen, a lo mejor no hay una palabra que se le asemeje más que en su momento, pues volvemos a decirlo en contexto. Y a mí no me gustó o no se me ocurrió comenzar a hablar, por ejemplo, desde la perspectiva psicológica, porque estaría hablando, creo yo, del ser en minúsculas. Porque vuelvo a lo mismo, la psicología tiene diversos paradigmas y estaríamos hablando del ser en minúsculas desde la perspectiva que estamos hablando. Este nombre que se le viene a dar a Yahvé, pues viene de la interpretación griega, ¿no? Cuando se le da el nombre desde el análisis de la respiración. Por eso dice que todo ser que respira alienta al Señor. El niño cuando nace, el primer nombre que grita a los cuatro vientos es Yahvé. En la respiración. Porque cuando el doctor le pega al niño, el niño toma aire, ¡ve! Y suelta un grito, ¿no? A mí me hubiera gustado. Entonces, es la interpretación que se da. Y cuando el hombre muere, es el nombre que se dice en secreto.
Tanto el primero alientado a un grito como el último dicho en secreto. Y en Jesucristo se dice el último aliento como grito. Y dando un fuerte grito, exhaló. O sea, él iba a nacer a la vida eterna. Y la palabra Yahvé, cuando lo tenía que haber gritado al principio de su vida, la grita al final de su vida. Entonces es una parte interesante. ¿Dónde? El alfa y el omega. ¿Por qué? Porque es hermoso continuar. Sí, es interesante porque Yahvé grita en la última parte de su vida para nacer a la vida eterna. Y es cuando nosotros gritamos al inicio de nuestra vida y en la parte final lo decimos en secreto. Y la persona muere. Es el último aliento de vida. Salmo 152. Todo ser que alienta, alaba al Señor. Entonces, yo creo que desde ahí ya partimos, ¿no? Al ser, porque venimos de ese rúa de Dios, ese aliento que se nos dio desde el primer momento. Por eso decía la parte litúrgica. Que siempre fuimos. La parte litúrgica en la que ese mismo grito que ese niño dio cuando nació, esa parte en la parte litúrgica o en manifestación de la iglesia se va a dar en el bautismo, pero es lo mismo. Es el aliento de Dios dado al hombre como ser supremo para que tú participes de su ser, o sea, vas a vivir. Es como esta parte cristiana donde dicen que a lo mejor para acercarte a Dios, como alguien para aceptar a Dios, es más un acto de conciencia que a lo mejor que un montón de reglamentos por cumplir, ¿no? Porque como siempre estuvo allí, es una autoconciencia. Cuando te das cuenta de quién es Dios y todo lo que hace Dios, hay otra. O sea, no es cuestión de, quiero caerle bien. No es de opciones, no es una cuestión de opción, la misma naturaleza te lo va dando. Exactamente. La misma naturaleza es un acto de autoconciencia. Sí. Y como queriendo hacer una unión, que ahorita recordé el primer tema, fue algo que alguna vez conversaba con Elías. El primer tema que se tocó de estas transmisiones, hablamos del autoconocimiento, ¿no? Entonces, hablamos como el autoconocimiento es una herramienta esencial en nuestra vida y nos lleva justo a crecer, ¿no? A desarrollarnos. Entonces, desde mi punto de vista, y yo creo que muy acorde con lo que estamos hablando, pues si descendemos de esta esencia divina, este ser en mayúscula, pues ese ser habita en nosotros. Lo decías con la cita que dijiste de San Agustín, ¿no? Él nos habita. Entonces, ¿qué pasa cuando yo me conozco? Entonces entro, imaginemos, gráficamente, porque yo así lo veo, porque me funciona y lo puedo entender en mi mente limitada y así absurda, para que yo pueda entenderlo, me imagino a mí y en el centro de mí me imagino una bolita luminosa, ¿no? Entonces, en esta bolita luminosa que está en mi centro, yo creo que esa es la esencia de Dios, ¿no? Eso es ese Dios que habita en mí. Entonces, si yo me meto un viaje adentro de mí, desde las capas más exteriores, desde mis defensas, hablamos de mi defensa, desde mi historia, desde mi esencia, mi carácter, mi biología. Si yo me meto, voy a llegar a la bolita y pues voy a llegar a Dios, porque es la parte de Dios que habita en mí. Entonces, creo que ahí es donde tiene el enlace con el ego, ¿no? Cuando yo lo atravieso en el sentido de que lo conozco y lo trasciendo, imaginemos que yo estoy formada por capas como Shrek, como la cebolla. Entonces, iniciemos por la primera capa, ¿no? Y cuando yo la entiendo, la trasciendo, voy a la siguiente capa. Yo la entiendo, la trasciendo y voy a la siguiente capa. Y así, hasta que yo llego a mi esencia, que es mi bolita luminosa, que es Dios, el ser que habita en mí, el ser en mayúsculas y yo el ser en minúscula. Entonces, yo entiendo, conozco, experimento, vivo a Dios. Y en muchas tradiciones espirituales le llaman esta conciencia de unidad, ¿no? Porque esa misma bolita la comparten todos los seres humanos y todos los seres existentes de vida, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Yo me siento súper unido, súper conectado con el resto de las existencias, porque yo entiendo, porque pasé las capas y llegué aquí. Entonces yo entiendo que las otras personas están conformadas de igual manera que yo, entonces me es imposible dañar a otro, porque yo entiendo que el otro es yo mismo, porque está formado de la misma esencia de la que yo estoy formada. Entonces creo que ahí es la batalla del ego contra el ser, más que una batalla, es un camino en la metáfora de Shrek de las capas de la cebolla, donde voy trascendiendo cada capa hasta que llego al centro. Entonces ese centro es el que me une con el ser en mayúscula y con el resto de seres en minúscula. Como esta película que, ya no me acuerdo del nombre, pero ustedes se acuerdan, que es un león y un niño que van en una sola barca. Ah, ok, la de... No, es un tigre. O un tigre. Es un tigre, es un cama, sí. sí, me acuerdo. Ay, la historia de Pi. Era un hindú. Un hindú, era la historia de Pi.
yo creo que es como esa parte, ¿no? El ego y el ser. El ego a lo mejor puede ser el tigre este y el ser a lo mejor el chamaquito, ¿no? Hasta que se reconcilien ya pueden ir los dos en la barca, ¿no? Y complementando esta parte oriental del mar, pues nos ayuda. Porque ya que se reconcilien ya pueden los dos estar en calma en ese ser, ¿verdad? El ser supremo, ¿no? Y para trascender estas capas que nos comparten Nati del ego y todo eso, ¿qué herramientas? La comunión, la oración, la meditación. Todas al mismo tiempo, tiene que ser, incluso la biológica, el tiempo de sueño, la alimentación, la actividad física. De eso estamos hablando de la primera capa. Exacto. Por ejemplo, si hablamos de la primera capa, en nuestro yo físico, con mis necesidades físicas, comer, hacer pipí, dormir, no sé, todo, ¿no? Descomer. Ella podemos meter la parte humanista de Maslow, ¿no? Que son pirámides. Las fisiológicas, las de seguridad, las de estima, las de reconocimiento. La autorrealización y La autorrealización. exactamente. A mí, bueno, ya que estamos metiendo una cuestión aquí ya de nuevamente religiosa, me gusta el texto, creo que es una traducción de John Pierce, acerca de la teología del cuerpo de Juan Pablo II. En esta teología del cuerpo nos recuerda que no solamente el ser humano llega con lo que fue un pecado original, existieron 3 experiencias originales previas. Si no me equivoco, me puedes corregir si voy mal. Las experiencias previas fueron soledad original, unidad original y desnudez original. ¿Qué quiere decir esto? Estábamos en soledad, bueno, Adán estaba en soledad, pero en soledad ¿con qué? O sea, no había un ser semejante a él, sin embargo estaba también en unidad. ¿Con quién? Con Dios. Y había una, exactamente, con el ser en mayúscula. Y había una desnudez original. Ya cuando estaba Eva, esta unidad, este vínculo, había una transparencia, que esa es la desnudez, tanto física como de palabra y palabra en mayúscula. Esa conexión. ¿Qué pasa? A través de la 4ª experiencia original, se nos olvidaron estas 3 experiencias. Bueno, voy a complementar lo que Salvador dice, hablando desde la teología espiritual, que es la licenciatura que yo tengo. Y la teología espiritual lo que propone es la teología dogmática, la teología espiritual y la teología moral. Y la teología dogmática es la interpretación de Dios dada en la Sagrada Escritura, cómo interpretamos a Dios. El segundo elemento, que es la teología espiritual, es yo cómo me relaciono con Dios, que entrega todo lo que estamos hablando aquí ahorita, y desde el primer tema que dices que abordaron, que es lo del conocimiento sin mismo. Todo entra en esta parte. Y luego sería la teología moral, que sería cómo actuamos frente a lo que Dios me presenta, frente a lo que yo tomo de Dios y frente a lo que le voy a dar al otro, ¿no? Entonces, cuando dice él que qué elementos podemos tener para llegar a la santidad, yo creo que aquí hay un elemento que nos está haciendo falta para poder llegar a ese punto. Si queremos hacer una sana línea para caminar, primero saber cuál es mi interpretación de Dios en la Sagrada Escritura. Porque ahorita estoy dislucidando mi interpretación de mí mismo, desde mi ego, desde mi ser, desde mi esencia, pero me falta la otra parte. Si mis papás me enseñaron que si hago algo mal, Dios me castiga, voy a tener una idea de Dios muy medieval. Si tengo una idea de un Dios que todo lo perdona y que es amor y que todo lo va a pasar por alto, tenemos una idea de un Dios muy protestante. Pudiera ser entonces, perdón que te interrumpa, que la próxima charla se va a hablar específicamente del ser mayúscula de Dios, la concepción que se tiene. Podría ser, pero eso ya se lo dejamos. No dejen de sintetizar. Díganme en los comentarios qué tema quieren. ¿Qué opinan ustedes? Y yo creo que la interpretación, ya que la Iglesia Católica le da a Dios, es un Dios justo, un Dios amoroso, sí amoroso, pero Dios justo, un Dios que actúa con misericordia, pero que también actúa con sensatez. O sea, en su totalidad actúa de forma personal. Por eso decimos que son 3 personas distintas en un solo Dios. Entonces, cuando tenemos una idea ya más clara de Dios, y esto no es fácil, no va a ser fácil interpretar
la presencia de Dios o la manera en que se nos manifiesta Dios en la Biblia no es fácil, porque es un tiempo muy largo de oración para poder interpretar lo que la Biblia me quiere manifestar de Dios. ¿Cuánto largo? ¿Toda la vida? Yo creo que sí. Para tener una sana interpretación de Dios sería una oración constante. Alguien que no ora, un joven que no ora, que solamente ha conocido su parte positiva o ha hecho opción por ser bueno, porque ya conoce su ego, porque ya conoce su ser, ya se conoce a sí mismo y hace opción por ser bueno, perfecto. Pero la iglesia no quiere que hagas opción por ser bueno, quiere que hagas la opción por ser santo. Entonces aquí ocupamos las dos. La interpretación de Dios dada en la Sagrada Escritura, mi interpretación hacia mí mismo y hacia con Dios, y cómo lo manifiesto hacia el otro. Y ahí entra la teología moral. Cómo me voy desarrollando en mi teología, en mi moral para con el otro. Puede ser que alguno piense que siendo bueno aquí o buena onda, pero tengo aplicaciones no muy sanas y no muy santas, pero soy bien católico porque pertenezco al grupo de jóvenes. Pues eres un absurdo, ¿no? Eres un hipócrita, eso es lo que eres. Y a lo mejor se habla muy fuerte, pero eso es lo que eres. Porque si piensas que porque tienes una sana interpretación de Dios y una sana interpretación de ti mismo, pero no lo sabes interpretar con el otro, piensas que eso te lleva a la santidad, pues tampoco. ¿Verdad? Porque entonces ahorita estaremos hablando de un egocentrismo cristiano. ¿Verdad? Yo soy el centro, con que yo esté bien y tenga una sana interpretación de Dios, no me importa que los otros piensen lo que les dé su regalada gana. Entonces yo creo que aquí, para que yo pueda participar de este ser de santidad, el primer elemento que nos falta para poder llegar a este punto sería cómo interpreto yo a Dios. Y después de esta interpretación de Dios, llegar pues al punto de yo cómo hago a Dios presente en todo esto que acaban de decir los psicólogos. Yo no soy psicólogo, estudié un diplomado, pero no soy psicólogo. Toda esta interpretación que dan ellos los psicólogos, ¿en dónde entra Dios? O sea, en mi historia dramática, o en mi historia sana, o en mi historia bonita, o en mi historia consciente, ¿dónde entra Dios? Y ahí es cuando Dios empieza a actuar. Lo dijo Natalia de una manera muy gráfica. Cuando llego a esta bolita interior, entonces ya, para esto ya pasé por un sinfín de cosas, ¿no? Ya conozco mi biología, ya conozco mi psicología personal, ya conozco mi historia, ya conozco todo, ¿no? Ya llegué a esa bolita y en esa bolita está Dios. Pero para poder interpretar a Dios, pues hace falta conocer la Sagrada Escritura. Si yo llego a Dios sin la Sagrada Escritura, lo único que va a pasar es que te vas a torturar sabiendo tu historia. Porque son el típico personas que escuchamos que dicen, es que mi vida ha sido muy difícil. Tu vida ha sido difícil, no le pongas el muy. Tu vida ha sido difícil como la de todos. Es que tengo problemas bien fuertes. Tienes problemas, todos tienen problemas, todos. Este bien fuerte, tan solo decir fuerte, ya tú le das como que un énfasis tranquilo. O sea, mientras tú participes de este ser, pues es introducirte a ti mismo, ir conociendo, ir llegando al centro de ti para poder interpretar una sanidad de Dios y de ti. Y pues te llega la santidad. Se escucha bien bonito, pero no es nada sencillo, ¿verdad? Ni comprenderlo ni aplicarlo. Ni comprenderlo ni aplicarlo. Y no se te paró. No. Hace años probablemente de vida. Y yo creo que aquel que piense que ya decidí, a mí me llama mucho la atención cuando mis exalumnos, que él fue mi exalumno, dicen, ya decidí cambiar. Pues eso no se decide, eso se da con la propia naturaleza, ¿no? Con trabajar, vas trabajando cierto aspecto y lo vas modelando, porque difícilmente yo puedo decir que alguien lo cambia, lo vas modelando de tal manera que te funciona. Pero eso no significa que sea santo, eso significa que estás buscando ser bueno, pero eso no significa que sea santo, que es otro paso muy distinto. Y ahí es donde hablamos hace unos instantes de lo de la postura de Aristóteles del acto y la potencia. Exacto. Donde el ser humano pues es en acto un ser imperfecto, en búsqueda de potencia, de ser perfectivo. Con otras palabras. Sin embargo, exactamente. Sin embargo, quiere alcanzar al acto puro que es, pues Dios. En este caso, nos agarraríamos a catorrazos en ese intento. Es demasiado. Sí. Es demasiado. Sí, es una búsqueda complicada, pero vale la pena llegar. Sí. Para eso vamos a tener otro programa, por cierto, que Como ya nos los 30. termina la hora.
Vamos a traer cafecitos si quieren, nos quedamos otras 2 horas platicando. Estoy de acuerdo. Más que no se ve vivo, ya se van a ver. Será cuando ustedes Sí. Me gustaría entonces, si gustaría compartir una conclusión, cada quien desde su perspectiva, el ego, el ser y la santidad precisamente. Que por cierto, ¿qué hicieron entonces los santos? ¿No? Sí, interesante. ¿Qué hicieron diferente entonces? es un santo, no, ya. Que es un santo, sí. Pero ¿qué hicieron diferente precisamente? Sería bueno también. Como que coloquialmente decimos se reconcilió con su historia y después se reconcilia con Dios. Coloquialmente, ¿no? Diríamos eso. Pero yo creo que el reconciliarse con su historia implica todo lo que acaban de decir ellos. O sea, el conocimiento de sí mismo, el conocimiento de todo esto, eso implica, ¿no? Y no es nada sencillo. Había escuchado en una misa de un sacerdote, había escuchado que el ser santo no es algo como totalmente ajeno o algo de, eso, solamente él puede ser santo, yo no, sino que el ser santo es simplemente ser justo. Una persona que da lo que corresponde y se da lo que corresponde en la medida que debe ser. En su totalidad. Suena complicado. No es una meta, es una forma de ser. Un estilo de vida, exactamente. Hacer extraordinario lo ordinario. Exactamente, y ese sería el compromiso del ser para alcanzar al ser en mayúsculas. Creo que es parte de la reflexión que. Bueno, conclusión. No, estuvo muy interesante. Yo voy a darle las gracias al final, pero antes me gustaría escucharlos con una conclusión. ¿Quién quiere comenzar? Aquí se nos Yo pues en conclusión me quedó muy marcado lo que dijo Natalia, yo lo sentí así con esa historia, bueno, con su forma de ver que nos platicó del mar, que pues el ser en mayúsculas sería el mar y nosotros seríamos las olas. Entonces ahí al momento nosotros sí en el viaje de las olas siento que será como nuestra vida que vivimos pues que cada uno vive, y en esa parte es como también ahí entra lo del ego, pues que nosotros que entramos en el viaje de la ola vamos cambiando nuestra personalidad, estoy nervioso, aprendiendo cosas, pero al final de cuentas pues la va a tener que regresar al mar. Voy a tomar esto por si hay alguna confusión. Esta opción que hace él, o que le ayuda a aclarar la idea, nosotros tenemos que tener en claro que nosotros como Iglesia Católica, quiero pensar que los que nos están viendo son católicos, pertenecemos a una disciplina de iglesia, y en esta disciplina de iglesia nosotros hacemos opción como iglesia a este ser, no llamarlo mar, sino Dios. Esa fue una manera de él entender un lero como una analogía, pero no nos quedemos con esta idea, ¿no? El ser es como un mar, no. Católicamente hablando, el ser es Dios, el ser supremo es Dios. No sé, pero qué bueno que lo dijiste, porque pudieron muchos allá atrás pensar, bueno, entonces lo puedo interpretar como yo quiera, no. Esa es una manera que estamos diciendo, pero nosotros que somos católicos nos ajustamos a una disciplina, y esta disciplina dice que el ser supremo es Dios. No es que no te deje pensar la iglesia, es que es lo que tú optaste por estar dentro de la iglesia católica. Cuando busques esa bolita te vas a dar cuenta de que vas a llegar a esa conclusión. Exacto. Muy bien, entonces gracias. No, también por corregirlo, o sea, no corregirlo, más bien complementar. Como se complementa sería. ¿Quién más quiere seguir con la conclusión de lo visto el día de hoy? Bueno, creo que para mí en un primer paso, oración. Con esas palabras sería oración. Ok, gracias. ¿Alguien más? Yo, si lo puedo resumir en una palabra como mujer, pero te voy a agregar unas palabras porque soy habladora. Yo diría camino, y un camino constante, permanente, y reinventado a cada momento, ¿no? Un camino hacia pues, el ser. Okay. Y estamos en ese camino, en estos programas. El camarógrafo. No, todo el mundo. Si lo vinculamos en otra palabra sería iglesia, ¿no? Sí. Que se complementa con Que él. sería algo muy profundo para que alguien entendiera, o sea, a lo mejor a la pura expresión, si alguien ha entendido bien lo que es el sentido de la iglesia, resumiría todo lo que estamos diciendo. Pero
para alguien iglesia no, pues no le significa nada. Y si definimos iglesia. Pues yo creo que ahorita Eso vamos sí, a para no temas. se lo dejamos a tareas ¿Será? a los que nos están viendo. Pónganos en los comentarios qué creen que es iglesia. ¿Saben qué sí que pudiera ser un tema? No lo que hace la iglesia, ¿no? Lo que es iglesia. Y yo creo que bueno, yo puedo concluir que me ayudaron a aclarar muchas ideas que yo tenía como el ego muy casado con una mentalidad y como que se amplió la idea del ego en sí. Y bueno, después de aclarar el ego, la participación del ser, pues podría decir conciencia. Yo creo que puedo resumir todo este caminar que hicimos ahorita con la conciencia. Si yo soy consciente de mi ego, soy consciente de mi ser, pues no voy a tener de otra más que llegar a un ser supremo. No puedo yo nacer de la nada, ni puedo ser de la nada. Por algo tengo el ego que tengo, y esto tiene una historia, y por algo participo de un ser, y este ser viene de otro, un ser supremo, ¿no? Entonces yo creo que sería la palabra conciencia. Por algo la sección se llama Encanto de conocer. Acabo de conocer. Vamos a ver. Yo quisiera agregar algo y aclarar algo. A lo mejor la mayoría de los aquí presentes coincidimos en la profesión, eso me alegra mucho. Sin embargo, estoy consciente de que los que nos están observando probablemente no sean de igual manera psicólogos. Entonces, no quiero que pierdan de vista el hecho de que tengas la profesión que tengas o le tires a la profesión que le tires, el camino es Dios. Y procura encontrarlo a Él en cada día y en cada acto que tengas. Muchas gracias. Pues, si antes de despedirnos quisiera agradecerles a esta gran mesa de expertos que nos acompañaron el día de hoy. Me gustaría comprometerlos para estar aquí la siguiente semana para la segunda parte. Salvador, gracias por estar aquí. Bienvenidos a tu casa cuando gustes. Te comprometemos para estar aquí la siguiente semana. Igual que Alberto, gracias y nos da mucho gusto que estés ya bien de esto que pasaste y sobre todo pues, los mejores de los éxitos en lo que venga. También nos comprometemos a que estés aquí la siguiente semana, si gustas estás invitado. Igual Chuy, muchas gracias siempre por aportar y estar aquí con el equipo de trabajo. También la siguiente semana estás invitado a estar aquí con nosotros. Chepe, pues bienvenido y ya se acabó los cerillos, pero gracias por estar aquí con nosotros. Y Nati también, te esperamos la siguiente semana. Y también tiene Nati un anuncio, tienes un taller de comunicación este fin de semana que me gustaría que invitaras aquí a los que nos están escuchando. Sí. Para los que gusten que estén escuchando, pueden seguir una página que involuntariamente se llama así, pero ese no es el nombre original. Es mi o sea, la página en Facebook se llama Natalia Valencia García, ese es mi nombre, pero es el nombre original de la página. Creo que también la pueden encontrar como Wabi Sabi GDL, y ahí anunciamos, es una comunidad donde nos gustaría ayudar a las personas mediante talleres y formaciones para su crecimiento personal. Y el evento más próximo que tenemos es un taller que vamos a hablar sobre estilos de comunicación, comunicación asertiva, un taller vivencial. Para quien esté interesado puede meterse en esa página o dejar un mensaje en esa transmisión y yo me comunico con ustedes. Muy bien. Y antes de terminar vamos a hacer una pequeña oración para dar gracias a Dios aquí frente al cirio. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Damos gracias, Padre, bueno Padre de bondad, que nos permitiste en este día reunirnos y sobre todo explorar más la sabiduría, la eterna sabiduría que tú tienes, la infinita sabiduría que tú tienes, que nos guíes en el camino para cada día comprenderla como tú buscas y que podamos nosotros siempre hacer lo que tú nos invitas y llegar a hacer tu voluntad en todo momento. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Nuestra Señora de la Asunción, ruega por nosotros. Y ustedes que nos sintonizaron, les agradecemos mucho la compañía que nos brindaron el día de hoy.
Acuérdense que la siguiente semana tienen una cita con nosotros aquí encantado de conocerme, en el mismo horario, en el mismo canal. Estaremos en la parte 2 de este extraordinario tema que esperamos haya sido de su agrado. Háganos saber, sus comentarios son para nosotros muy valiosos. Recuerden que siempre vamos juntos. No dejen de sintonizarnos. Nos vemos la siguiente semana. Gracias. Adiós. Hasta la próxima. Buenas noches. Tú me haces vibrar, tu Espíritu Santo me hace saltar. Es que tu gracia me llena, me da claridad, me da libertad. No puedo parar.